Pues estamos rozando las 10 y 10 de la noche. Ayer se cumplieron 3 años desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del COVID. Hemos superado muchas cosas desde entonces, pero hay una secuela que sigue estando muy presente entre todos y son los problemas de la salud mental. Un informe publicado por la Confederación de Salud Mental de España arroja, entre otras cifras, que este problema impacta en los jóvenes y que la media de edad de estos trastornos es a los 26 años. Hoy queremos centrarnos en los niños y adolescentes, sobre todo después de conocer que en Castilla y León se ha multiplicado la demanda de atención psicológica. Tanto es así que en Salamanca tendrán en breve un hospital de día psiquiátrico, algo que también pretenden en León y Burgos, donde ya existe desde hace ya unos años una unidad de ingreso de salud mental infanto-juvenil, la única en toda la comunidad y que da servicio a todo el territorio, es en Valladolid, y vamos a charlar ahora con la responsable de este área en el Hospital Clínico. Ella es Soraya Geijo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podemos tener cifras de cuánto ha aumentado el número de jóvenes que han requerido de esa atención psiquiátrica desde la pandemia? Pues el año pasado se atendieron unas 100 consultas más de las que veníamos atendiendo en tiempos de prepandemia, y eso es una cifra bastante alta. Eso en consultas. En el área de hospitalización no ha podido haber aumento porque, claro, las camas no pueden dar más de sí, pero sí es cierto que estamos teniendo una lista de espera más grande de la que solíamos tener. Como bien has comentado, hay una unidad de ingresos en el Clínico de Valladolid para toda la comunidad que cuenta con 10 camas. En un primer momento se abrieron 8 camas, empezamos a tener lista de espera, se amplió a 10 camas, no hay posibilidad arquitectónica de ampliarla más. Y bueno, está saturada, y el lunes mismo, todos los lunes recibimos la lista con la ocupación. Teníamos 12 pacientes en lista de espera. Es decir, 10 camas y 12 en lista de espera en esta semana. La semana anterior eran 15. Entonces, eso da idea de hasta qué punto pues, se ha disparado la demanda en pacientes, en este caso muy graves, que son los de ingreso, y también en los que vemos en consulta pues, aproximadamente 100. Hablamos siempre de menores de edad, menores de 18 años. Sí, nosotros atendemos a menores de 18 años. ¿Tienen estos jóvenes unas características especiales o distintas a otros trastornos mentales, precisamente porque el origen de muchos de ellos es la pandemia? Bueno, la pandemia ha disparado sobre todo varias patologías. Una, los trastornos de la conducta alimentaria. Estos han sido tremendos. El año pasado, que sí que hicimos un poquito de estadística, vimos que se habían multiplicado hasta por 6 los casos de trastornos de la conducta alimentaria que habíamos atendido. Entonces, ¿en edades más tempranas que antes? Un poco más, sí, pero esto ya casi con perspectiva histórica. Hace bastantes años pues eran pacientes mayores de edad, normalmente son mujeres las que tenían este tipo de patología, y cada vez se ha ido adelantando más, pues hasta llegar a tener que hacer ingresos de niñas de 10 años con cuadros de trastorno de la conducta alimentaria grave. Entonces, ese ha sido un grupo de diagnósticos que se ha visto incrementado por la pandemia. Los trastornos por ansiedad también se han visto incrementados. Yo creo que no había visto tantas crisis de angustia como las que vi el año pasado, ¿no? Y el otro grupo que se nos ha incrementado son las autolesiones y las ideas suicidas, incluso las tentativas, ¿no?, de suicidio. Yo creo que básicamente esos han sido los 3 tipos de patología que más hemos visto que se ha incrementado. De este tercer tipo de patología hablaremos después. Antes quería preguntarle, porque claro, estamos hablando de jóvenes, de niños muchas veces, con una complicación añadida, porque bueno, pues muchos de ellos no querrán expresar lo que les pasa, seguramente tengan miedo, no saben muchas veces lo que tienen, y eso hace que me imagino que cuando lleguen a la consulta a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Pues algunos no saben expresar lo que les pasa, algunos efectivamente les asusta explicar qué es lo que les ocurre, y vemos de todo. Es verdad que a veces se peca por exceso, por pedir una consulta excesivamente alarmista, ¿no? Un padre que ve pues, cualquier síntoma que considera de alarma y nos pide una consulta que quizá igual no se debería haber pedido, pero otras veces es verdad que no se ha llegado a detectar a tiempo pues, por su entorno, bien sea la familia, bien sea el entorno escolar, claro, sí. Porque sigue siendo
sigue estando estigmatizada la salud mental a día de hoy, pese a todo lo que se ha avanzado en estos últimos años. Lamentablemente sí, me gustaría decir lo contrario, pero lamentablemente sí, y como bien decías, estamos hablando de niños y adolescentes. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no?, cómo todavía algún niño nos dice que no quiere venir a nuestra consulta porque, claro, eso es de locos, ¿no? O como otra de las cosas que vemos que resulta muy llamativo, a veces cuando les digo a algunos padres que les voy a poner, por supuesto si ellos acceden, ¿no?, un tratamiento farmacológico, pues me dicen que no, que pastillas de ninguna manera. Entonces yo les pregunto que, bueno, que si dirían lo mismo si yo les estuviera recetando, pues no sé, un antidiabético o algo así, ¿no? Me dicen que no, que terapia psicológica si acaso y que no con pastillas. Porque la solución suele ser la medicación, dependerá del caso, me imagino. Depende, ¿no?, del caso, y por supuesto la medicación tampoco es la panacea, evidentemente, ¿no? El poner una medicación no quiere decir que problema resuelto, hay más cosas sobre las que trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que en determinados tipos de patología y con una cierta gravedad, pues recurrimos a la medicación que puede poner a ese niño o adolescente en una posición mejor para también poder acceder a la terapia psicológica. Y luego, por supuesto, siempre necesitamos el apoyo de los padres y también a veces de la comunidad educativa, ¿no? Solemos tener vías de comunicación también pues con los responsables de educación. Claro. Hablaba antes de esas conductas suicidas. Tenemos un caso muy reciente, doctora, que ha impresionado muchísimo a toda la sociedad. A todos. Esas dos hermanas que se tiraron desde el balcón en Barcelona. Una de ellas falleció. Según su familia estaban sufriendo bullying en el colegio. Decía usted antes que quitarse la vida y autolesionarse es uno de los motivos de ingreso, ¿no?, más recientes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué señales de alarma pueden tener los padres para detectarlo, para poder ayudarlo? Es difícil de generalizar, evidentemente, ¿no? ¿Qué señales de alarma? Bueno, normalmente cuando alguien tiene una verdadera intención suicida suele dar señales de alarma. A veces hacen verbalizaciones, ¿no?, diciendo qué asco de vida, o total, para esto pues casi mejor no estar, ¿no? O a veces hay quien hace despedidas, busca a algún amigo que hace tiempo que no ve y le despide. Incluso algunos niños pues llegan a dejar, niños o adolescentes, ¿no?, cosas que son especialmente preciadas, se las regalan a alguien pues como a modo de despedida. Sí, ese tipo de cosas. A veces también lo que se ve es una disminución de los resultados académicos, ¿no? Un estudiante que lleva una cierta línea pues empieza a fracasar. Son diversas las señales de alarma. A veces aparecen síntomas físicos, muchas veces los trastornos por ansiedad o los trastornos del estado de ánimo se acompañan pues, de muchas somatizaciones. Un niño que empieza a dolerle la cabeza, que empieza a quejarse de molestias digestivas, pues esos también pueden ser. Las autolesiones no es que los niños quieran hacerse daño, sino es la ansiedad que le está produciendo la enfermedad, ¿no? La mayor parte de las veces cuando hablas con ellos lo que te dicen es que tienen un dolor interno que, como decíamos, a veces ni siquiera saben expresar, y que ese dolor físico les calma el dolor interno que sienten. Las autolesiones, claro que son un síntoma de alarma, pero a veces las hacen en zonas que no son visibles, y es curioso como a veces la familia se sorprende, pues a veces cuando alguno de los amigos le advierte a la madre o al padre, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y otras veces efectivamente son muy llamativas y es el primer síntoma de alarma para una familia, sí. Imagino, doctora, que por su consulta pasarán muchos niños pues eso, en edad escolar, que precisamente el origen del problema son casos de bullying, de acoso escolar. ¿Los protocolos están funcionando en los colegios? Bueno, en algunos casos sí, en otros casos es difícil de detectar el bullying, y un factor fundamental que yo creo que está marcando mucho la diferencia es Internet. Antes el acoso era cara a cara, ahora pues muchas veces el acoso donde se está viviendo es en las redes, y creo que eso también es un factor que quizá está haciendo que a veces no se vea tan fácilmente por parte del centro escolar. Sí que hay protocolos, a veces funcionan y bueno, pues otras veces se detectan tarde. Sí, eso es cierto. Es verdad, lo que decía antes, el acoso antes era directamente, ¿no?, cara a cara, sufrías el hostigamiento.
palabras. Eso es. El exceso del uso del móvil, por ejemplo, ya no hablo del acoso a través de las redes sociales, el exceso del uso del móvil puede provocar ciertos problemas mentales también en los chavales jóvenes. Muchísimos, y eso también creo que ha sido fruto de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues de la necesidad, virtud, todos nos volvimos más hacia Internet porque pues no podíamos reunirnos, ¿no? Y tuvo una parte buenísima, pero también es verdad que eso ha hecho que yo creo que en general todos nos enganchemos aún más al móvil y a las pantallas. Y que estamos viendo en muchos niños y adolescentes uso excesivo de pantallas. El mero uso excesivo es un problema, les quita tiempo de estudiar, les quita tiempo de estar con la familia, les quita tiempo de estar con sus amigos. Es tremendo como muchas veces el estar con los amigos es estar a través de un juego de Internet, ¿no? Eso ya es un problema. Estamos viendo muchos problemas de sueño, claro, el niño se lleva el dispositivo a la cama y bueno, se duerme pues cuando Dios le da a entender. Y luego otro problema muy grave es dónde se están metiendo estos niños. A veces pues se están metiendo en sitios muy feos y muy preocupantes, ¿no? Establecen relaciones con gente que no conocen, les piden fotos comprometidas, les alientan a hacerse autolesiones. Hay algunos foros que son aterradores en los que ellos suben las fotos de las autolesiones, incluso se alientan a hacerlo, les dicen cómo hacerlo para que o bien no se note o bien se note más, ¿no? Entonces, sí, todo eso está en la red y creo que es intentar ponerle puertas al campo, ¿no? El quitar todos esos contenidos pues eso, de los chats o de las webs. Usted ha dicho una frase que a mí me parece muy preocupante. Ha dicho, no hoy, en otra entrevista, antes lo raro era que a psiquiatría viniera un niño a urgencias y ahora lo raro es que un día no venga alguno. Sí, doy fe. Yo ya llevo unos cuantos años de práctica y creo que pues durante mi etapa como residente pues creo que me sobrarían dedos de la mano para contar cuántos niños vi estando de guardia. Ahora lo raro es que no haya por lo menos uno o varios. Yo he llegado a tener alguna guardia en la que igual he visto un adulto y todos los demás han sido menores, sí, así es. ¿Y los padres cómo suelen? Me hablaba antes de la medicación, que el tema farmacológico muchos lo rechazan, pero tardan mucho en dar el paso, en darse cuenta que su hijo tiene un problema de salud mental. Pues algunos sí. Y incluso cuando ustedes los diagnostican, producen cierto rechazo también en algunos de ellos. Sí, pues también en parte por lo que decía, por el estigma, ¿no? Porque lo de asumir que tu hijo tiene un problema de salud mental a veces aterra. Y yo entiendo que para todos la negación a veces es el mecanismo de defensa más utilizado, ¿no? No lo veo y entonces pues no pasa. Pero bueno, pues a veces tardan tiempo en darse cuenta hasta que toman tierra de forma más o menos brutal, claro. Es necesario que la Junta de Castilla y León, que los hospitales de Castilla y León, hablábamos antes de Salamanca, va a tener ese hospital de día, posiblemente León y Burgos, para descargar también al hospital de Valladolid. Pues, hablo sobre todo de un hospital de ingreso, ¿no? Que es fundamental en estos casos. Esta es una reivindicación que llevamos largo tiempo haciendo desde la Asociación de Psiquiatría de Castilla y León, de niños y de adolescentes, desde Amniacil, por esa lista de espera que tenemos para pacientes de ingreso. Entonces, lo que sí que nos dijeron es que iban a abrir los hospitales de día, el de Salamanca ya es una realidad, los otros dos son proyectos, y pensamos que quizá el hacer otra unidad pues podría ser una buena idea, una segunda unidad, primero porque en nuestro hospital no hay arquitectónicamente más espacio para poderla ampliar, se amplió de 8 a 10 camas, pero ya más no caben, y sí que pensamos que quizá hacer una segunda unidad pues en otra ciudad, pudiera ser León, pudiera ser Burgos, podría ser una buena idea. Y soy muy consciente del momento en el que estoy diciendo esto, un momento de crisis, y soy muy consciente de los costes, ¿no? que esto llevaría, pero también creo que invertir en salud mental infanto-juvenil es algo rentable, porque si evitamos que algunos de nuestros pacientes se cronifiquen,
pues indudablemente eso es una buena medida. Más allá de la falta de psiquiatras en la sanidad pública, ¿no? Ese es otro ese problema. es otro problema serio que hemos tenido. Históricamente no hemos tenido reconocimiento porque éramos de los pocos países de Europa donde no se reconocía nuestra unidad, esto se subsanó, no se reconocía nuestra especialidad. El año pasado ya se reconoció la especialidad, entonces ya tenemos el título oficial de psiquiatra infantil. Este año, en el examen MIR, por primera vez se ofertan plazas de psiquiatría infantil, pero es verdad que estamos deficitarios y además con el cambio de la especialidad, pues ha pasado a ser la formación de 4 a 5 años, con lo cual va a haber un año en el que no salga ningún psiquiatra y eso va a agravar el problema. Pero bueno, supongo que es una inversión de futuro. Porque brevemente, los problemas de salud mental infanto-juvenil, los que están detectando en estos momentos y ese gran aumento, ¿han venido para quedarse? ¿O esto puede cambiar la tendencia? Hombre, yo creo que sí, que habrá alguna tendencia, seguro que no estamos viendo, ¿no? Pero yo creo que sí que han venido para quedarse. Internet ha venido para quedarse y muchas de las cosas que estamos viendo tienen mucho que ver con Internet. Es cierto que parece que en los últimos meses se están estabilizando las consultas, estamos volviendo a tener una presión quizá más parecida a la que teníamos antes de la pandemia, pero creo que hay muchas cosas que han cambiado. Yo, desde luego, he visto un cambio enorme en los últimos años. La adolescencia cada vez aparece antes, ¿no? Los modelos de familia pues están cambiando. La crisis, pues llevamos mucho tiempo de crisis y bueno, pues no sé cómo va a ir, pero de momento parece que vamos a seguir teniendo crisis y claro, eso siempre genera muchos problemas en las familias. Pues doctora Geijo, tengo aquí a 3 tertulianos. Uno es profesor, no sé si va por ahí los tiros de su pregunta. Cecilio. No, bueno, como José Luis hace muy bien las entrevistas, nos deja casi sin capacidad para preguntar, ¿no? Y sí, bueno, sí me ha llamado mucho la atención lo del tema escolar, pero bueno, ha contestado parte de las preguntas que le iba a hacer. Entonces sí quería saber si tenéis o trabajáis con datos comparativos entre provincias, incluso países, o tenéis contactos, cómo va creciendo. Incluso ahora acaba de nombrar, pues eso, modelos de familia. ¿Tenéis estudios sobre cómo inciden unos factores u otros, el ámbito rural, en la ciudad, o da igual? Yo creo que cada vez lo de la globalización, sí, creo que también es cierto, también en salud mental, ¿no? Pero bueno, sí que parece que por ejemplo, el ámbito rural a veces es protector de algunas patologías, ¿no? Yo creo que los niños de los pueblos pues quizás siguen jugando más en la calle y siguen teniendo más contacto con otros amigos y eso creo que es un factor protector. Los nuevos modelos de familias, pues claro, a veces para un niño tener un padre y una madre, algunos en guerra civil, muchos en guerra civil, pasar cada semana con uno, a veces incluso un día con cada uno, que eso también lo hemos visto, ¿no? Tener hermanos por un lado, hermanos por otro, hermanastros, pues es un reto. El adaptarse a esa realidad nueva, pues a veces es un reto para algunos de estos niños. ¿Sí? Laura. Buenas noches, doctora. ¿Qué está detrás de este aumento de las patologías? Usted hablaba de trastornos que se han disparado y sobre todo que han aparecido tras la pandemia, pero me gustaría saber si estamos ante una generación más vulnerable porque hay mayor exposición también a las redes sociales, hay una sobreexposición, un uso descontrolado y sobre todo qué consejo le daría a esos padres, ¿no?, que se encuentran con hijos a los que la sociedad les lleva a utilizar el teléfono móvil. La última palabra la tenemos los padres, pero es cierto que no se puede ir en contra de lo que se establece. Y otra pregunta me gustaría formularle. Hay 12 menores o adolescentes, menores de 18 años, que están en lista de espera. ¿Se hace un seguimiento especial de estos casos? Sí, claro. Gracias. A ver, ¿por dónde empiezo? Respecto al uso de las nuevas tecnologías, yo siempre les digo a los padres que recuerden que quienes pagan el teléfono son ellos
Y también les digo que recuerden que en la Constitución española no hay ningún artículo que diga que todo español tiene derecho a su móvil. Esto para empezar, es decir, que por favor que hablen con el niño, que establezcan una serie de pautas, que vale, que podrán negociar, pero que la última palabra la tienen ellos. Que no se adelanten y les den el móvil en cuanto les quiten el biberón, por favor, que cada vez les vamos viendo que se lo dan antes. Y bueno, pues esta mañana, sin ir más lejos, he visto a unos padres que los dos eran informáticos y el padre desesperado me decía, con todas las cortapisas que yo le pongo, y no sé cómo lo hace, pero siempre consigue burlar alguna. Y eso es aterrador. Es verdad que ellos son nativos digitales y nos llevan años luz de ventaja. Pero bueno, dentro de todo, el control parental, por favor, que lo pongan, me parece importantísimo, ¿no? Y que limiten el uso de las pantallas. Y que antes de irse a dormir, media hora, una hora antes, por favor, fuera, porque eso altera mucho, de verdad, el sueño, ¿no? Eso por una parte. Luego, respecto a los menores que están a la espera de cama, pues si el ingreso ya es absolutamente prioritario y urgente, se les ingresa, solo que al no haber camas aquí, se les ingresa, si son menores de 14, en la unidad de pediatría del hospital correspondiente, si es de Soria, ¿no? Y si es mayor de 14, pues en la unidad de agudos también de la provincia en la que sea. Pasa a estar en un puesto más adelantado de la lista de espera, porque claro, una vez ingresado, pues ya es más prioritario. Y por supuesto que el psiquiatra que le tiene o le tenemos en lista de espera para ingresar, sabemos que es un paciente más grave y hacemos un seguimiento pues quizá un poco más estrecho. Sí. Silvia. Me ha apuntado un montón de consejos como madre de 2 preadolescentes. Yo le quería preguntar, volviendo al uso de las pantallas, de los dispositivos. Antes hablaba de que hay un trastorno, por ejemplo, el de la conducta de alimentación, que han visto que se ha incrementado desde la pandemia o en los últimos meses. Yo quería preguntarles si encuentran un vínculo, por ejemplo, en el uso de los menores, además cada vez más niños, de redes sociales en las que ellos pueden vivir en un mundo virtual en el que lo más importante es ser, estar y aparentar, en el que puedes utilizar esos filtros que te hacen ser perfecto o corregir esas imperfecciones que tú consideras o la sociedad considera o las personas que están ahí que, bueno, pues que hay que corregir o que no están bien vistas, ¿no? ¿Ustedes ven ese vínculo, esa relación, por ejemplo? Pues indudablemente. Lo que Internet muestra siempre es lo más bello, lo más idealizado, con esos filtros, y claro, muchos de ellos quieren ser así. Y no se dan cuenta de pues eso, que esa realidad no es tal realidad, sino que es algo idealizado. Y luego además hay otra cuestión muy preocupante, que es que hay chats en las que se dan consejos entre ellos, ¿no? Incluso, bueno, pues ¿cuánto deberías pesar si mides no sé cuánto? Bueno, totalmente inviables, ¿no? Y claro, muchos se quedan ahí atrapados. Es que a mí me sobran 10 kilos porque me lo están diciendo y los tengo que perder sea como sea. Y de paso ya también les dicen cómo perder esos 10 kilos. Entonces, pues eso es tremendo. ¿Usted cree que los padres lo estamos haciendo muy mal? Hay de todo, no puedo generalizar, por supuesto, hay padres que lo hacen estupendos. El otro día había un padre y le dije, si usted me lo permite, le voy a aplaudir, y se quedó muy sorprendido. Dice, pues si esto es sentido común, digo, ya, pero es que a veces no lo vemos, ¿no? Entonces hay padres que lo hacen fantásticamente bien y otros que lo hacen horrorosamente mal, claro. Pues como ven, los que somos padres de hijas, como decía Silvia, preadolescente, tenemos mucha preocupación por el tema de las pantallas. Bueno. Es el gran problema, de verdad, de nuestros hijos en estos momentos. Soraya Geijo, tiene una sensibilidad especial, lo he notado yo y no la conozco mucho. Eso es muy bueno, yo creo que en medicina. Le deseo que trabaje poco, así se lo digo. Yo también lo deseo. Bueno, ojalá se reduzcan esas consultas y sobre todo esos ingresos en la unidad de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Valladolid. Gracias de verdad por estar aquí, yo creo que ha servido de mucho a mucha gente. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Gracias. Gracias.